Nada vende más que una buena historia. El asunto está en que a veces dejas la historia solamente para cuando vas a vender y no sabes que las historias, distintos tipos de historias, podrían ser un elemento súper valioso en tu contenido. Y como los jueves estamos hablando de contenido, hoy te voy a contar 5 historias que debes elaborar para compartir en tu contenido, no una sola vez, sino a lo largo de todo el año. ¿Cuáles son estas historias? Quédate por aquí, que de eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda en la mañana del jueves de contenido, que para mi sorpresa también se ha vuelto un tema de lo más interesante para esta comunidad. Vamos a hablar de contenido, pero específicamente del contenido de historias. No me refiero a las historias de Instagram, no me refiero a las historias de Facebook o de otra red social, sino a lo que es la estructura de una historia, el storytelling, contar historias. Y cierro el episodio contándote de 5 historias que tú debes tener presente a lo largo de tu contenido. No solamente cuando estás presentando una oferta, no solamente cuando vas a vender, sino a lo largo de todo el contenido que compartes en el mes, en el año, a lo largo del contenido recurrente de tu negocio, ¿ok? Y quiero comenzar contándote un poquito por qué las historias son tan importantes, o sea, por qué las personas aman las historias. Las historias, desde que el ser humano tiene lenguaje, desde que somos, desde que tenemos este nivel de conciencia de comunicarnos entre nosotros, casi siempre la primera forma que está registrada de comunicación tenía que ver con contar algo que nos pasó, ¿verdad? Incluso los orígenes del teatro. Cuando yo estudiaba teatro en la universidad, en la historia del teatro, lo primero que ocurrió, los primeros espectáculos, por decirlo de alguna manera, en realidad era cuando venía esta persona de cazar el oso o el león y había tenido una batalla a cuerpo y venía y les contaba dónde iba caminando y por dónde se encontró el león y cómo se tuvo que trepar en el árbol y cómo le brincó arriba y cómo lo mató y cómo lo trajo y cómo ahora todos podemos celebrar, ¿verdad? Y de momento las historias se convirtieron en una manera no solo de simplemente compartir un relato, sino de emocionar a las personas que las escuchan. Emocional ya sea por suspenso, ya sea por risa, ya sea por empatía, ya sea porque también le ha pasado lo que tú estás contando, le ha pasado a otra persona. Y de momento, contar historias se ha convertido en una de las razones principales que convoca a las personas a unirse, a juntarse, a crear comunidad. Contamos historias entre amigos sobre lo que nos pasó en el trabajo, contamos historias entre familias sobre el incidente tal, la situación esta que nos encontramos, contamos historias sobre lo que dijo el político tal, contamos historias sobre el chisme es una forma de contar historias, contamos historias sobre lo que pasó en la historia de nuestros ancestros, en la humanidad, en la civilización. Siempre estamos de una manera o de otra compartiendo información que tiene implícita o explícitamente una historia envuelta. La clave está en que a la hora de pensar en contenidos, pienses cómo logras que cada pieza de contenido cuente una historia. Y si no sabes cómo contar una historia a través de, por ejemplo, de un reel o de un video o de una infografía, entonces vamos a hacerlo al revés. Vamos a pensar 5 historias que tú podrías escribir como a modo de ejercicio con este episodio y que luego las puedas trasladar a contenido, las puedas convertir en una pieza de contenido o en múltiples piezas de contenido. ¿Por qué? Porque las historias generan un vínculo emocional con tu audiencia. Y si estás construyendo comunidad, las historias
es una de las cosas que más une a la comunidad. De momento, algo que tú cuentas, ya sea una historia tuya o de otra persona, de momento alguien dice, eso mismo me pasó a mí. Wow, a mí eso me podría pasar. Tengo miedo que eso me pase. Y empieza a haber un vínculo. De momento nosotros no estamos solo intercambiando información de datos o de productos o de servicios, sino que también estamos conectando desde nuestra fibra humana. Y además, si vas a compartir un contenido educativo, que yo te recomiendo que compartas contenido educativo en tu negocio, no hay forma más entretenida de enseñar, de aprender y de recordar que a través de una historia. Por más que yo te diga que hagas y que hagas y que hagas y que hagas cómo es el proceso, por ejemplo, como yo te diga cómo es el proceso de construir un negocio y hacer la transición de empleada a dueña de negocio, quizá esa parte estructurada no te cierra bien, pero cuando yo te cuento la historia de cuando yo empecé mi negocio estando todavía en mi empleo anterior, que mi bebé era chiquita, que cayó en el hospital, que pasó esta situación y que yo me vi con este problema y me planteé cómo yo puedo empezar un negocio que en 12 meses yo pueda dejar mi trabajo, y tú empiezas a identificarte y tú dices, mira, a mí me ha pasado eso que le pasó a ella, yo también tengo un niño pequeño, yo también he tenido que faltar al trabajo por estar en una cita médica con mis niños, me encantaría ser la dueña de mi tiempo porque no quisiera que me pase lo que le pasó a ella con su, ¿verdad? Yo te comparto una historia mía de la vida real, pero para ti es más fácil procesar cómo yo hice para montar un negocio y cuáles fueran mis motivaciones para renunciar, para emprender y renunciar, que si yo simplemente te cuento, bueno, para empezar tu negocio lo primero es hacer tal cosa, lo segundo es hacer tal cosa. Seguramente no te acuerdas del paso a paso, pero te acuerdas de la historia. Te acuerdas del hospital en que mi hija estaba, te acuerdas de la situación en la que yo me encontraba, o a lo mejor has escuchado mi historia de cuando me quedé sin trabajo mucho antes de esta etapa de crear el negocio mientras tenía mi trabajo. Yo tengo dos historias, siempre cuento la historia de supervivencia y la historia de inspiración. En la historia de supervivencia, muchas personas conectan porque han sido despedidas también, saben lo que es tener una situación crítica de perderlo todo, de perder su casa, de estar en una bancarrota. Cuando yo cuento esa historia, mucha gente conecta desde otro lugar. Pero es más fácil que yo te cuente que es posible construir negocios aunque no tengas nada. Perdón, al revés. Es más difícil que tú entiendas que es posible construir negocios desde nada, desde no tener nada ni dinero, a que yo te diga, mira, en un momento de mi vida yo me quedé sin nada y lo perdí todo y perdí la casa y tal, y para yo empezar mi negocio yo hice A, B, C, D. Esa historia tú la recuerdas más que el paso a paso de cómo yo te digo que deberías comenzar un negocio aunque no tengas dinero, ¿verdad? Y así por el estilo. Hay montones de historias que sirven, por ejemplo, para crear contexto. A veces tú vas a explicar un concepto un poco más elevado o más denso, y la historia, primero que se siente como que entretenido, pero a la misma vez expone un concepto que cuando la gente lo entiende, entonces, cuando tú lo cuentas como historia, tu audiencia lo entiende, entonces te prepara el camino para tú explicar lo que vas a explicar, ¿verdad? Yo me paso usando anécdotas, me paso utilizando metáforas. En cierta ocasión estaba yo queriendo explicar el concepto de la miseria cómoda. No sé, no recuerdo bien si fue un episodio de podcast o fue en medio de un taller. Y yo les hice la historia del perro que todos los días se trepaba al techo de la casa a aullar. Y en caso de que no la sepas, te la voy a contar rapidito para que veas cómo es que influye el tema de contar historias a la hora de explicar un concepto. Había una vez un perro que aullaba todas las mañanas, se levantaba, salía de su casa, se trepaba al techo de la casa. Cuando en el techo había un clavo, y cuando el sol le daba el clavo y se ponía bien caliente, el perro subía y se acostaba encima del clavo y aullaba y aullaba y aullaba. Y los vecinos estaban inquietos porque el dichoso perro, o sea, no hacía más que salir el sol y a los pocos minutos el perro estaba ahí aullando encima del clavo caliente. Y llegó un momento dado que el dueño del perro se desesperó y no sabía qué hacer, no sabía cómo evitar que el perro se subiera al techo, porque el perro siempre encontraba cómo subirse al techo y acostarse encima del clavo caliente. Y pasa este sabio que está visitando el pueblo y el dueño del perro le dice, por favor, ayúdeme, deme un consejo, porque este perro todos los días se trepa al techo, se acuesta, dizque a tomar el sol, pero busca el clavo caliente y se acuesta y parece que el clavo lo está lastimando, pero no se mueve de ahí. ¿Qué hago?
Y el sabio le dijo, mira, el problema con el perro no es el clavo caliente ni es el techo. Podrás hacer lo que hagas, pero ese perro está acostumbrado a acostarse sobre su clavo caliente. Y no va a dejar de hacerlo porque no le duele suficiente. El día en que le duela suficiente como para que no sea tolerable, tú no tendrás que hacer nada. El perro se irá por sí mismo. A lo mejor hay que afilar el clavo para que cuando se acueste se corte, o para que cuando tenga contacto a lo mejor el clavo esté áspero y lo lastime, no con la intención de lastimarlo, sino con la intención de que le duela un poquito más y a lo mejor decida moverse. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? Que en la vida tú a veces estás acostado sobre tu clavo caliente, te molesta la situación actual. Esa situación actual puede ser tu empleo actual, la forma de vida que tienes hoy, a pesar de que tienes negocio, la relación en la que estás, la situación financiera que sobrevives, te duele, te trepas todas las mañanas en tu clavo caliente, te quejas de la situación, no haces nada al respecto, pero tampoco te mueves de ahí. Todos los días vas y te acuestas encima de tu clavo caliente. ¿Por qué? Porque no te ha dolido suficiente. Te está doliendo, te está amargando la vida, pero no lo suficiente. Cuando las cosas te duelen suficiente, entonces tú te mueves. Cuando aparece una enfermedad, cuando hay una pérdida, cuando hay una crisis. Y a veces la vida, ¿verdad? Manifestamos crisis en esta vida justamente porque tu sabia interior, tu yo superior, está buscando una transformación, una transición de vida, y mientras tu clavo siga caliente en el mismo sitio, te moleste pero no te arda, te moleste pero no te duela suficiente, te vas a quedar ahí encima de tu clavo caliente. ¿Cuál es tu clavo caliente? Yo cuento esta historia hace, 1 o 2 años, y recuerdo que mucha gente empezó a comentar: mi clavo caliente es mi trabajo actual, mi clavo caliente es tal cosa, es mi sueldo, es mi situación financiera, son mis deudas, es el estilo de vida que tengo, es el lugar donde vivo. Y empezaron a dar ejemplos de su clavo caliente, y fue más fácil explicar el efecto de la miseria cómoda, que yo lo he hablado por aquí muchas veces, en tu vida, la parálisis que causa, incluso el estado de comodidad, a pesar de que es doloroso. Por eso yo hablo de la miseria cómoda. Y en esos momentos, la historia del clavo caliente, yo creo que fue un taller que yo di. Y di esa historia, compartí esa historia, y durante todo el evento nos estuvimos refiriendo al clavo caliente. El clavo caliente, el clavo caliente. Y cuando se acabó el evento y yo pregunté: ¿qué te llevas de esta historia? Recuerdo el clavo caliente. Buscar que mi clavo caliente sea lo más lastimoso posible, hasta que ya entiendo por qué no me he movido, porque no me ha dolido lo suficiente. Y el asunto al final de cuentas no era que se acordaran del perro, ni del sabio, ni del clavo. Es que internalizaran un aprendizaje, pero se van a acordar de la historia del perro y se van a acordar del clavo caliente. Eso no se les va a olvidar. ¿Ok? Y así por el estilo, no tienes que volverte un filósofo o un teórico o una teórica de temas esotéricos y de sabios, pero estoy segura que tienes anécdotas o situaciones de vida que sirven para explicar situaciones en lugar de quererle decir cómo hacerlo a las personas, ¿ok? Y este es el momento en que te voy a compartir 5 historias que deberían estar documentadas a lo largo de tu contenido, y que si ya las has compartido, vuelvas y las compartas. A las personas no les molesta que tú vuelvas y cuentes la historia, al revés. Cuanto más la cuentes, a veces más se conectan, y no siempre que la contaste la primera vez, las personas todas la vieron o la escucharon, ¿ok? Este tipo de historias que te voy a decir las puedes contar en formato de fotografía, una fotografía y un texto abajo, un video donde demuestres algo, una infografía, que es un arte con letras, dibujos, algún tipo de composición infográfica que puedas compartir en forma de una publicación o de un carrusel, en cualquier formato realmente, hasta en un live puedes compartir este tipo de historias. Historia número 1, ¿quién eres? Cuéntale a tu comunidad, a tus clientes, tus orígenes, tus valores y algo que no saben de ti. A lo mejor alguien no sabe que tú eres hermana gemela, a lo mejor alguien no sabe que tú eres de nacionalidad X, a lo mejor tu comunidad no sabe que tú has perdido, no sé, varios embarazos, a lo mejor alguien no sabe. La gente le gusta saber algo, le gusta descubrir cosas que no saben de ti. Pero sobre todo, esta primera historia no es para que le cuentes vida y milagro, la escuela donde estudiaste, la edad que tienen tus padres, ni cómo se conocieron, ni todos los perros que tienes, ni cómo se llama cada uno. Esa no es la historia. Es la historia de tus orígenes, como que
yo soy natural de tal sitio, mi carrera comenzó de esta manera, antes de yo tener negocio yo hacía esto otro. ¿Cuáles son tus orígenes, los valores que te mueven y cosas que la comunidad no sabe de ti? ¿Okay? De esta historia se pueden hacer varios contenidos. O sea, de explicar quién eres, tú puedes hacer 3, 4, 5 contenidos distintos donde en uno hables de tus orígenes, en otros hables de tus valores, en otros cuentes algo que no sabías de mí, ¿verdad? Que no sabían de ti. Segunda historia, ¿por qué estás aquí? La segunda historia de la que estoy hablando es ¿por qué razón haces lo que haces? ¿Cuál es el motivo por el que estás sirviendo con este negocio haciendo lo que haces? ¿Qué te movió? Hay personas que les movió, por ejemplo, como yo, haberme quedado sin trabajo. Hay personas que les movió una enfermedad de un familiar. Hay personas que les movió a emprender este negocio particularmente, el tenerse que ir del país. O sea, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te motivó a montar este negocio o a servir de la manera que sirves? Número 3, tu misión y visión personal. El propósito superior, ¿verdad? El propósito superior que te convoca a hacer esto. Estás haciendo esto porque tú quieres que las personas tal cosa, porque tú quieres que las mujeres tal cosa, porque tú quieres que los animales, que la infancia, que tal grupo social, ¿verdad? ¿Cuál es la aportación, tu misión y tu visión con lo que estás haciendo? Que es distinto de por qué te motivó a hacerlo, ¿okay? Que es la anterior. Historia número 4, resultados del trabajo que haces, del servicio que brindas, de los productos que vendes. Aquí van tus testimonios. Personas que han usado tus productos y han tenido resultados, reseñas que te han dejado, feedback de otras personas que han tomado tus servicios, que han recibido tus servicios. Cuenta estas historias. Esto se puede contar a través de una o dos líneas de algo que alguien te dijo. Esto puede ser el screenshot de un mensaje que recibiste. Esto puede ser una sesión de reseñas que tengas en tu página. Hay artes muy bonitos que yo he visto donde se hacen carruseles con varias reseñas de cosas que otras personas han dicho de la experiencia de trabajar contigo o de adquirir tus productos o servicios. Y por último, tu propia transformación. Tu antes y después. Aquí ayuda mucho mostrar fotos de cómo empezó tu proyecto de negocio y cómo es ahora. Cómo lucías tú hace 5 o 10 años, cómo luces ahora, cómo lucías hace 2, cómo luces ahora. Tu propia transformación. Si vendes productos o servicios de perder peso y tú misma eres una historia de pérdida de peso, muestra cómo eras antes y cómo eres ahora. Si tú eras una persona, por ejemplo, yo a veces en mis contenidos o a veces en mis talleres, les muestro a las personas cómo era la versión de Marisa empleada, que era mucho más joven que la versión de empresaria que ustedes ven hoy. Sin embargo, en aquella época yo me veía oscura, no sé, como en sombras, ojerosa, me veía mayor, me veía vieja. Y años después, incluso 7, 10 años después, me miras en una foto actual y dices, Marisa, pero tú te hiciste algo, ¿verdad? Te pusiste botox, te hiciste una cirugía. No me hice nada, hasta ahora no. El día que me haga algo, si es que me hago algo, lo diré. Le tengo demasiado miedo a las pullas y a las cirugías como para someterme voluntariamente por vanidad. Pero te puedo decir que mucha gente me ha dicho, tú te hiciste algo, tú luces distinto, tú tienes un glow distinto. En mi caso, mi felicidad o mi infelicidad irradiaba a través de mi piel, irradiaba a través de mi demeanor físico, a través de mi forma de vestir, a través de lo que yo proyectaba. Y a veces muestro este antes y después con toda la intención de que veas mi transformación. A veces te muestro cómo comenzó mi proceso, cómo era que yo hacía mis primeros servicios, cómo fue que yo empecé a crear mis primeras propuestas, con qué computadorita fue que yo empecé mi negocio. ¿Por qué? Porque esa transformación también es una historia que inspira a tu comunidad. Habiendo dicho eso, toma nota, las voy a leer rapidito. Historia de quién eres, que son tus orígenes, tus valores y algo que no saben de ti. Historia número 2, por qué estás aquí, y lo que te motivó a hacer lo que haces. Número 3, tu misión y visión, por qué lo haces y qué legado quieres dejar, a quién quieres ayudar. Número 4, resultados y testimonios de otras personas que han tomado tu servicio o tus productos. Y número 5, tu propia transformación, ¿ok? ¿Cómo puedes montar esto dentro de piezas de contenido? Pues eso es material para otro episodio. Hoy solo quiero que practiques y hagas un escrito corto que conteste estas 5 historias. Haz un párrafo que explique quién eres y tus orígenes. Otro que diga por qué estás aquí y haces lo que haces. Otro que exprese tu misión y visión. Otro
que sea un colectivo de varios testimonios o varias reseñas que hayan dejado clientes tuyos. Y por último, alguna historia o foto o ilustración que hable de tu transformación, tu antes y después. Una vez lo tengas escrito, se te van a ocurrir ideas de cómo mostrar eso a través de una foto, cómo mostrar eso a través de un texto o de una infografía, ¿ok? A la que compartas una de estas historias, quiero que me tagues como @renunciafeliz para yo ver que estás aplicando lo que te enseño por aquí en estos episodios. Que tengas un feliz jueves de contenido, y si el tema de contenido sigue gustándote, no dejes de dejármelo saber. Para mí es importante, estoy testeando este tema, creo que este es el 4º o el 5º episodio sobre el tema de contenido los jueves. Si quieres que me quede hablando de contenidos, déjamelo saber y fijamos el tema de contenido para los jueves. Que tengas un hermoso jueves de contenido. Con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.